¿Cuántos de vosotros, si yo pudiera hablar en alemán, me podríais entender? ¿Podéis levantar la mano? Ninguna. Si yo hablara, por ejemplo, en chino, ¿hay alguien? ¿No hay nadie? Muy bien. Es evidente, yo no sé ni alemán ni chino, pero lo que es cierto, ¿no? Es que el tema de la comunicación no solamente es cuestión de que nosotros podamos expresar algo, porque aunque tú me hables a mí, ahora me pongo yo en tu lugar, aunque tú me hables a mí en alemán o en chino o otro idioma que es difícil o ruso, aunque yo ponga mucha atención, aunque yo no pierda oído de todo lo que me estás diciendo, no significa que yo entienda lo que me digas. Porque hay un elemento que forma parte de mí, no solamente de ti que me estás hablando correctamente en alemán, en francés o lo que tú quieras, sino que hay otro elemento que es que yo estoy escuchando. Y quiero retomar este punto, ¿no? Tenemos paciencia con los niños, puesto que no hay la escuela dominical todavía, no pasa nada, y pido que no te quite la atención. Y en esto que he comentado, quiero retomarlo un poquito más adelante. Así que, bueno, bienvenidos en esta mañana, como ya decía Abraham, me alegro de veros. Y la casa del Señor es un lugar fantástico, ¿no? También aquellos que lo van a ver a través de internet, que se está grabando, pues también saludos para todos, ¿no? Y esperamos verte pronto, si tienes posibilidad de venir. Pero de cualquier manera, yo pido al Señor que sea un tiempo de bendición para tu vida. Que no sea un tiempo que simplemente venimos a la iglesia, sino que realmente mi oración es que Dios tenga una palabra para ti. Así que está atento, porque yo no voy a hablar ni en francés ni en chino, o sea que yo te voy a hablar, creo, en un idioma que tú entiendes. Pero hay otro elemento que ahora hablaremos un poquito más adelante, ¿no? Que tiene que ver con lo que queremos tratar. Como bien ha dicho Abraham, vamos a empezar una nueva serie. Él ha dicho también que tiene 4 capítulos y esa serie se llama Punto Límite. Es el título de la serie, muy interesante. Yo espero que lo puedas guardar en tu corazón, que estés atento, ¿no? Esta serie de Punto Límite, como él ha dicho también, tiene 4 capítulos y es una serie que habla acerca de varios personajes de la Biblia y todos ellos, los que vamos a hablar en esos 4 capítulos, son personas como tú y como yo, en otro tiempo, que vivieron situaciones difíciles, muy difíciles. Por eso es punto límite. Punto límite no es que tengas un problema, sino punto límite es que llegas al límite que tú puedes soportar. Así que esta serie trata acerca de eso. Algunas personas que perdieron todo. Algunas personas que sucedían cosas que no entendían absolutamente nada. Otras personas se encontraron en ese límite de soportar algo. Pero veremos también que, curiosamente, cuando uno está en ese punto límite, donde la tentación es tirar la toalla, donde la tentación es no tener expectativa, se da también el fenómeno, lo veremos también, que en muchos casos, dependiendo de nosotros, no tanto de Dios, de nosotros, pero subrayo esto de nosotros, porque somos creyentes, se transforma ese punto límite en algo que es una nueva etapa en nuestra vida, algo que cambia radicalmente nuestra vida. Y esto es en general lo que es el objetivo de la serie, ¿no? Yo en esta mañana voy a tocar el capítulo 1, evidentemente, y el capítulo 1 yo le he titulado, dentro de lo que es la serie de Punto Límite, que he explicado un poquito qué es el punto límite, y lo iré explicando un poquito más, ¿no? Retomando el ejemplo, ¿no?, que decía de la comunicación, que aunque tú sepas un idioma muy bien y me hables y yo te atienda y esté muy atento, no significa que lo pueda entender. Porque hay elementos que no solamente en la comunicación, que no solamente tiene que ver con que se emita algo, tiene que ver con que la otra persona tenga la capacidad de entenderlo, ¿no? Y esto pasa, he cogido algunos ejemplos, en el mundo de la música, por ejemplo. En el mundo de la música suele pasar, el otro día escuchaba también un cantante, actual, ¿no? Me falta decir el nombre, una canción, ¿no? Que llegaba a la gente
porque esa persona había vivido momentos difíciles en su vida. Y eso lo transmitía en la canción. Porque ahora hablamos no de un lenguaje de palabras, de léxico, estamos hablando de un lenguaje que sale del corazón. Y eso suele pasar cuando tú hablas con el mundo de la música, los cantantes y los músicos en general, cada vez están más de acuerdo que es muy bueno saber música, entender una partitura, es muy interesante, muy bueno, que tenemos músicos también, ¿verdad? Pero hay otro elemento que es de comunicación, que no solamente son las notas, sino es también aquello que se transmite, ¿no? Y un ejemplo, que a veces he puesto en alguna ocasión, ¿cuántos de vosotros imagino que habéis escuchado de Giuseppe Verdi, ¿no? 1813 al 1901, siglo XIX. Este hombre fue un compositor italiano de ópera romántico, y este hombre estuvo a punto de tirar la toalla. Este hombre compuso una obra que hemos oído hablar de ella, Nabucco, ¿no? Que es una tragedia lírica, y la estrenó en 1842 en la Scala de Milán. Y esta obra fue un éxito. Fue una obra que le abrió toda la expectativa. Y este hombre cogió esta obra de un libreto que tiene que ver con la Biblia, que habla de Nabucodonosor y el pueblo de Israel cuando estaba esclavo. Y se le llama, la tercera parte de esto se llama el coro de los esclavos, que es la más famosa, ¿no? Deciros que el contexto es que cuando él compone esto, él estaba en una situación límite, muy límite. No sé cómo estás tú en esta mañana, porque hay límites y límites, y a veces nosotros ponemos el límite de que a lo mejor me llevo una contradicción. Mira, no me has saludado, o lleva tiempo sin llamarme, y ese es mi límite, y ya me siento la persona más desgraciada del mundo. A veces el límite lo ponemos nosotros, pero yo hablo de límites de verdad. Y concretamente, este hombre, para que podamos entender, él quería dejar ya la música. No tenía éxito de nada. No solamente eso, sino que además su esposa y sus dos hijos pequeños, habían muerto poco tiempo antes de esto. Imaginaros el contexto. Verdi prácticamente había decidido no volver a componer más. Pierde a su mujer, pierde a 2 hijos. Eso no se puede saber si no lo vives. Y yo soy el primero que me di cuenta de eso. El libreto que él cogió llegó a su mano de casualidad, dicen, casi de casualidad. Y él lo emprendió a regañadiente, diciendo, ¿para qué? Lo he intentado tantas veces. Pero aún así lo hizo. En ese momento límite lo hizo. Y no solamente esa obra fue un tremendo éxito, sino que esa ópera fue la primera de éxitos importantes del compositor, enorme, que con ello se inició lo que se llama unos años esplendorosos, en el que compuso a un ritmo frenético, un ritmo que produjo 17 óperas en 12 años. Cada año componía una ópera de éxito. Y vemos aquí a un hombre que llegó al punto límite, pero que ese punto límite no solamente fue una tragedia para él, sino que fue algo que cambió su vida, algo que fue una transformación en su vida. Tú dirás, bueno, pero no recuperó a su mujer, bueno, sí, luego se casó, tal y todo eso. Precisamente en la ópera esta misma, con la cantante que hacía de uno de los intérpretes, ¿no? de la ópera. Eso es otro tema. Pero quiero deciros lo que es punto límite y a veces lo que pasa. Y uno se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué a veces pasa esto? Bueno, yo creo que yo no voy ahora a entrar a definir, pero hay un elemento que tiene que ver con lo que decía al principio. Y es que cuando estamos en el punto límite aprendemos idiomas. ¿Has oído alguna vez esto? Tal vez esta sea una academia de idioma, pero del punto límite. Aquí no enseñamos inglés, no enseñamos francés, a lo mejor se puede hacer mañana, se puede hacer lo que sea. Difícil es una iglesia, ¿no? Pero bueno, quién sabe, obras sociales y tal. Pero aquí se enseña un idioma. Y ese idioma que se enseña es el que Jesús también nos enseña.
y es el idioma del corazón. Jesús hablaba al corazón de las personas, no al corazón sentimental, sino al corazón de la persona. Y entender eso no es nada fácil, simplemente porque Jesús hable, que es el maestro, no significa que la gente le entendiera. De hecho, no lo entendían mucha gente. ¿Por qué? Porque no le hablaban el idioma que ellos entendían, el arameo o el hebreo o lo que fuera. No era ese el problema. El problema es que había un corazón que estaba endurecido, que no estaba quebrantado. Y cuando un corazón se agrieta, se quebranta, aprendemos a entender un idioma nuevo. Y a eso me refería en la iglesia del idioma nuevo. Y eso es lo que Jesús hace en mi vida. Y uno puede aprender un idioma como yo, el inglés, que me sé 4 palabras, pero uno puede vivir en ese lugar y aprender a hablar y a entender perfectamente como lo hacéis algunos de vosotros. Y hay cristianos que se quedan sencillamente con una palabra de lo que es ese idioma del corazón. Y habla bien, dice Dios te bendiga, y Dios es todopoderoso. Pero hay personas que no se quedan simplemente como yo con el inglés en 4 frases, sino que abren su corazón de tal manera que aprenden el idioma que Dios habla, un idioma espiritual, un idioma que lo pueden entender los niños, pero no porque sean más listos que nosotros, porque son sencillos, porque su corazón está menos endurecido. Y esto es lo que le pasó a Verdi. En ese punto, ¿qué es lo que sucedió? Cuando uno escucha, sin ser músico ni nada, el coro de los esclavos de Nabucco, da igual en el idioma que sea, te llega al corazón. No sé si lo conocéis. Te llega al corazón, pero ¿por qué te llega al corazón? Si ni siquiera conoces la letra. Da igual la letra, italiano, lo que sea, la sopa italiana, da igual. Pero hay algo en esa música, ¿verdad?, que te llega al corazón. Y ese idioma es el que hace que nosotros podamos pasar a una esfera diferente y entender las cosas de Dios y no solamente el idioma que utilizamos los hombres. Nadie piense que esto por saberlo ya está. El punto límite es algo que a veces es imprescindible. Fijaros lo que os digo. Dios es soberano y nos conoce a cada uno de nosotros, pero Dios conoce el punto límite. Y mientras nosotros estamos pensando que somos muy desgraciados, posiblemente no nos damos cuenta de que estamos aprendiendo un idioma que escuchamos de Dios, pero que no entendemos, o entendemos muy poquito. Podrían poner muchos ejemplos, esto pasa mucho, leía también de Víctor Manuel, que ya de mi época pasada, ¿no? Este cantautor que era asturiano. Él también se cuenta, ¿alguien conoce a Víctor Manuel? ¿Ha oído hablar de Víctor Manuel? Sí, ¿verdad? ¿Uno de vosotros? Sí, correcto. Ahí también. ¿Verdad? Los jóvenes a lo mejor no tanto. Este hombre también cantaba, iba por sitio, y de pronto cayó en sus manos, en un pequeño hotel que estaba, un periódico. Y en ese periódico vio una pareja, estoy hablando de algo real, esto pasó en 1978, por ahí, estamos hablando de esa época en España, era muy complicado, muchas cosas, ¿no? Y cayó en sus manos, estando allí en ese pequeño, donde iba a dormir, cuando iba para dar el concierto, un periódico local. Y vio que en ese periódico hablaba de 2 personas. Hablaba de un hombre y una mujer, ella se llama Mariluz y él Antonio, creo que todavía vive. Y eran 2 personas discapacitadas, minusválidas, las 2. Y leyó acerca de lo que ponía de ellos, vio también cómo los problemas que tenían porque se querían casar. Y en aquella época, que personas discapacitadas mentalmente se casaran, eso era casi imposible. No había lo que hay ahora, ahora ya esa sensibilidad, ¿verdad? Una sensibilidad que casi los animales son más importantes que las personas, pero bueno, eso es otro tema. Pero en realidad ellos tenían muchas trabas, muchas pegas. No era como ahora, estamos hablando en aquella época. Y al final lo consiguieron, ellos se casaron. Tuvieron 3 hijos y creo que viven todavía. Y a él le llamó la atención que cuando en el periódico hablaba de estas 2 personas,
ellos trabajaban, se ganaban dinero haciendo cosas de orfebrería, algo hacían, tenían alguna manualidad, y cuando terminaban siempre se iban con un pequeño jardín cogidos de la mano. Y eso aparecía en la fotografía. Y esa imagen y esa situación despertó en Víctor Manuel una canción que le hizo bastante famoso. Dice así la letra: «Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín». ¿Habéis oído esto los que conocéis a Víctor Manuel? ¿Sí? ¿Tú, Abraham? No, vale. Tú sí, ¿verdad? Sí, también Carmen allí. «Hey, no voy a cantar porque yo no canto bien». Dice: «Hey, solo pienso en ti». ¿Cómo? Bueno. A ver si Dorcas, ¿puedes cantarla? Estamos grabando. Abraham, hasta ahora iba bien. ¿Cómo? Algo así. «Hey, solo pienso en ti, juntos de la mano se les ve por el jardín». Pero bueno, lógicamente eso no es entonar, eso es simplemente... Entonces, esta canción, aunque yo no soy, digamos, un aficionado a Víctor Manuel, ni mucho menos, ¿no? Pero tiene su estilo, pero esta canción la recuerdo perfectamente, y es una canción que solamente cuando la escuchas te llega. Y ¿sabéis una cosa? Cuando yo escuché esta canción, no sé si también vosotros, que os ha llegado, o que os llegó a mucha gente, yo no conocía esta historia. O sea, que no es decir, es que yo me dejo llevar por esta historia, no. Simplemente que hay un lenguaje que sale del corazón, de su corazón, cuando él hace esto, y eso, cuando llega a otras personas, ¿a dónde llega? Llega a su mente, pero llega a su corazón. Porque hay un idioma que en la música se utiliza mucho. Así podríamos hablar cantidad de canciones, ¿verdad?, que ni siquiera la entendemos, a veces son en inglés la mayoría, que yo no entiendo muy poquito, ¿no? Pero es igual, aunque no lo entienda, llega a mi corazón, ¿no? Y es por esto, ¿no? Entonces, he hablado de Verdi, Josep Verdi, he hablado de Víctor Manuel, pero ahora quiero hablarte del personaje de este capítulo que vamos a tratar. Quiero hablarte acerca de Job. Habéis oído hablar de Job, ¿verdad? Job en la Biblia. Cuando hablamos del libro de Job, estamos hablando de un libro del Antiguo Testamento que forma parte de esos 5 libros que se llama Sabiduría: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y Job, el libro de Job se dice que es más antiguo que el Génesis. Es lo más antiguo, 1900 antes de Cristo, 2000 casi, ¿no? Y es un libro muy curioso, muy interesante, muy especial, ¿verdad? Es un libro muy distinto a todo. Y es una literatura que está considerada una obra maestra, ¿no?, para muchos. Y el libro de Job habla de cosas que tiene que ver con esas preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué sufre la gente? ¿Dónde está Dios cuando sufre la gente? O a lo mejor preguntas, ¿no?, ¿es Dios solo para los que tienen éxito? ¿O es también Dios para los pobres? Preguntas como, ¿es también Dios de los débiles o de los fuertes, ¿no? Y Job habla acerca de este tema con mucha honestidad, que otros a lo mejor no se atreven a hablar. Así que el propósito de este libro no es explicar el sufrimiento, no se trata de que yo ahora te explique a ti tus problemas y por qué los tienes, que eso ya hay gente que se encarga de ello, hablaremos un poquito más adelante de eso, ¿no? Sino se trata simplemente de que este libro nos alienta a tener fe en medio del punto límite. No a juzgarte a ti, sino a tener fe, como tuvo él, en ese punto límite. ¿Cuál fue el límite de Job? Hemos hablado de Verdi, y Job lo conocemos en el capítulo 1, versículo 1, dice que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios, y apartado del mal. Eso dice la Biblia acerca de él, ¿verdad? Nos quedamos desarmados cuando decimos, bueno, pues esto es por esto y es por lo otro, ¿no? Y decía que él tenía 7 hijos y 3 hijas, y tenía, el versículo 3, 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los de su tiempo ahí en Oriente, ¿no? Y el punto límite es que nos encontramos que de golpe, eso nos narra Job en el capítulo 1, lo podéis leer, versículo 13,
que estaban sus hijos y sus hijas comiendo, ¿verdad? Y de repente aparecen los sabeos, ¿no? Y unos enemigos y matan a los criados y luego también queman las ovejas, a los pastores, etc. Y toca lo que podríamos llamar el tema económico. Hay veces que ese punto límite no llega por el tema económico, como le llegó a él, pero no se quedó en el tema económico, sino que leemos más adelante, dice que entre tanto que le estaban hablando de esta desgracia, el punto límite, ¿verdad? Que parecía que era el punto límite, no, lo hay todavía más límite, hay todavía más. Dice que sus hijos y sus hijas estaban comiendo, bebiendo, y vino en casa un hermano, ¿no? Y de pronto pues un viento del desierto que azotó aquella casa sobre los jóvenes y murieron. Y afectó también a los hijos. Y ahora tenemos que Job fue afectado por el tema de económico, criado, de su tema laboral, ahora de la familia, como Verdi, ¿verdad? Ya estamos tocando un punto difícil. Pero no solamente eso, sino cuando uno lee Job, el mismo diablo dice, el diablo dice también a Dios en ese diálogo que hay, ¿no? Claro, ¿cómo no va a ser fiel Job si tiene de todo? Esta pregunta, no es, aunque es el diablo, no es tonta. Porque hay mucha gente que salta y alaba a Dios porque está bien, porque le va bien. Eso el diablo lo sabe. Eso lo dice a Dios. Y Dios le dice, mira, toca, pero no toque su vida. Y entonces ahora el punto límite no solamente está en su economía, no solamente está en su familia, está en su salud. Y no es que le dé aquí una, como yo, que tengo aquí de jugar al tenis, sino que dice la Biblia, ¿verdad?, que Job fue herido con una sarna maligna desde la punta del pie hasta la coronilla, hasta la cabeza. Qué malo es Satanás, ¿verdad? Qué malo es el diablo. Así que tenemos a Job en el punto límite que nos deja sin excusa, porque toca esos tres ámbitos de la vida, ¿no? Que muchas veces son los que más apoyo tenemos. Y el tema es cómo manejó Job el punto límite, ¿no? Y es interesante que estoy seguro que, entre otras muchas cosas, Job tenía un corazón quebrantado. Si hasta ahora era una persona que amaba a Dios por todo lo que le daba, ahora vemos a Job con un corazón roto, un punto límite. ¿Qué es lo que sucede en el punto límite? El corazón se rompe. Y entonces hay grietas en el corazón. Y podemos dejar pasar dos cosas cuando hay grieta en el corazón. Podemos dejar pasar la amargura o podemos dejar pasar también la luz de Jesús. Si dejamos pasar la luz de Jesús, nuestro corazón pasa de ser una habitación donde Jesús llama, como dice en Apocalipsis, ¿verdad?, que tiene cierta luz, a ser una habitación donde entra la luz de Dios. Y si entra la luz de Dios, empezamos a ver cosas que antes no sabíamos, que antes no conocíamos, ¿verdad? Y Job tenía ahí un corazón quebrantado. Y dice el versículo 20 que entonces Job se levantó. Él podía haber ostado la amargura, lo podía haber ostado porque le quitó todo de todo, no le quedó nada. Y si era poco, hasta su propia salud. Y dice el versículo 20 que Job se levantó como pudo, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es lo que hizo Job. Punto límite. Y hizo esta reflexión. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Dios dio y Jehová dio y quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Esa reflexión, ¿verdad?, tan tremenda, ¿no?, que demuestra autenticidad, su fe auténtica. Lo que yo tenía, ¿quién me lo dio? Dios. Yo no me he creado a mí mismo. Es un regalo la vida, es un regalo la familia. Es un regalo que Dios me haya dado tanta riqueza, porque hay gente trabajando más que yo que no lo tiene. Pero yo he tenido todo esto. Y él hace esta reflexión, ¿verdad? Y dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Interesante, ¿verdad? La mujer, sabemos lo que hizo la mujer, ¿no? La mujer le dijo a Job, muérete ya, y maldice a Dios. Esa fue la mujer que tenía.
¿verdad? No era una joya. Y eso lo supo en ese momento. A lo mejor no se enteró antes. ¿Por qué? Porque el punto límite nos prueba. El punto límite aflora cosas, ¿no? Y sucedió también, ¿verdad?, que no solamente él fue tocado en el tema, como he dicho, de la familia, ¿no?, de lo que sería la salud, sino que además luego también, cuando aparecen los amigos, que eso lo podéis leer en la Biblia, aparecen 3 amigos que tenían, estos amigos fantásticos, ¿verdad? Entonces, sus amigos, a veces pasa también que suelen pasar, ¿no?, que cuando estás en situaciones como esa, la gente te quiere ayudar. A veces te ayudan, es fantástico, pero a veces también lo que hacen es que, como no entienden, como yo no entiendo qué me está pasando, en su intento de ayudar empiezan a hacerse sus teorías, ¿no? Sus teorías lógicas. Bueno, pues esto, y empiezan a lo mejor a acusar a Job, a juzgar a Job, ¿no? Y quiero aprovechar para decirte, ¿no? Pasa mucho, ¿no? Hay gente que pasa en la iglesia, son ya muchos años, ¿verdad? Y quiero también, por lo menos, alertarte sobre esto, ¿no? Cuando alguien viene a tu vida o viene a ti, que estás con un problema, a lo mejor, pues el tema de enfermedad o tema de lo que sea, y en lugar de orar por ti, en lugar de animarte, lo que te dice estas palabras tan espirituales es que no tienes suficiente fe. ¿Lo has oído alguna vez esto? Es que si tuviera fe, déjame decirte que esto está más cerca del diablo que más cerca de Dios. Y te explico por qué. Te explico por qué. ¿Por qué? Porque generalmente yo no tengo que juzgarte a ti. Si yo tuviera que juzgar a Job, le diría, bueno, algo has hecho mal. Porque de pronto que te quiten todo, la salud, la familia, el dinero, algo has hecho mal. Le diría yo, Pedro. Pero, ¿sería acertado lo que yo le estoy diciendo a Job? A lo mejor en otro puede ser. ¿Sería acertado? Lo primero es que yo no voy a juzgar tu fe. Yo puedo animarte a que tengas fe. Puedo orar por ti, puedo acompañarte. Vamos, sigue confiando en Dios. Pero decirte que no tienes fe, y he escuchado muchos casos, no da tiempo ahora para decirte anécdota. Alerta, pon un alerta. Incluso si quieres vienes y me lo dices para que te ayude, porque hay un enemigo que posiblemente lo hace con buena intención, cuidado. Que no estoy diciendo que esta persona tenga mala intención, ni lo haga con mala, pero quiero decirte que alerta. Y cuidado, hay un texto en Juan capítulo 9 que habla Jesús, ¿no? Está hablando Jesús, dice que cuando iban con Jesús, unos discípulos, había un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. ¿Quién sabe por qué nació ciego? Nadie lo sabe, pero ellos enseguida le dijeron, está en Juan 9, el versículo 2, y preguntaron diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Enseguida esa fue la reflexión de los discípulos. ¿Quién pecó? No fue, pues mira, le puede sanar o vamos a ayudarle, no. La primera reflexión cuando vieron a esta persona ciego de nacimiento, que todo el mundo le conocía y en el pueblo, en la aldea, enseguida dijeron, maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No le dan opción a Jesús de decirle otra cosa. Le dice, o fueron sus padres o él mismo. Ya ellos le dejan cerrado eso. Pero Jesús, sabemos la respuesta, Jesús le respondió, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y esto pasa y sigue pasando en la iglesia. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Qué es lo que hizo mal? ¿Esto o lo otro? No somos llamados a juzgar, somos llamados, ¿verdad?, a apoyar, aconsejar en la medida que podamos, pero siempre sabiendo que nuestra fe no es superior. Y además voy a añadir algo, ¿no? Cuando una persona te dice a ti que estás pasando un problema gordo y te dice que no tiene fe, ¿sabe qué está haciendo esa persona? Está haciendo, primero, no te está ayudando
y segundo, te está poniendo una carga que no tenías antes de hablar con él. ¿Y cuál es la carga que te pone esa persona? La carga que te pone es que te está diciendo que tú no tienes fe como yo. Y te hace sentir culpable. Y se llama culpabilidad. Esto yo lo he hablado con algunos médicos también, ¿no? El tema hablando de temas espirituales, ¿no? Así que mucho cuidado. Porque no es algo gratuito y decir, bueno, es que no tiene fe. Es que vas a poner una carga en esa persona que aparte del problema que tiene, a Job, como los amigos, es que por esto, ya tenía bastante problema Job para que encima le dijeran que si era por esto y por esto los amigos. Interesante, ¿verdad? La historia de Job, ¿no? Y por último, vemos también lo que es la restauración. Vemos allí como luego Job es restaurado, dice que aumentó el doble todas las cosas que tenía. Y no solamente Dios le restauró, porque él aguantó ese punto límite, él aguantó el punto límite muy importante, dando gloria a Dios, no atribuyendo a Dios ningún despropósito de lo que le estaba pasando, sino dando gloria a Dios. No entiendo, un día lo entenderé. Eso se llama fe. Y entonces ya leemos al final, en el capítulo 42, ¿verdad? Leemos dos cosas. Primero, que Dios le restituye, ¿verdad? Lo que tenía y familia y todo. Y luego vemos en el capítulo 42 que hay algo que sucede dentro del corazón de Job. Y es que Job, como decía antes, aprendió un nuevo idioma que no sabía. Y ese idioma que no sabía, ¿verdad?, es porque su corazón se quebró. Y ese que estaba diciendo antes. Ese idioma que tú y yo tenemos que crecer en aprender. Y eso tiene que ver más con nuestro corazón, no emociones. Hablo de abrir nuestro corazón a Dios. Y dice el versículo 42, él mismo lo dice, yo te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjate lo que dice, de oídas te había oído. O sea, es decir, yo te había oído, algo había oído. Como cristianos, algo sabemos de las cosas espirituales, algo conocemos de las cosas espirituales, pero él dice, mas ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Es como Pedro, ¿recordáis la historia de Pedro cuando estaba allí en la barca con los apóstoles que se iba a hundir? Estaban temerosos, con miedo. Despiértate, despiértate. Pedro y los demás que eran profesionales de la pesca estaban con miedo. Y cuando Jesús se levanta y calma la tempestad, Pedro dice, ¿quién es este? Y le dice, apártate de mí que soy pecador. Esa palabra. Y yo me di cuenta con lo mismo, que ahí de pronto Pedro aprendió algo más de ese idioma espiritual. Porque si Pedro ya sabía que era pecador, porque era un apóstol que estaba predicando, ya sabía. Pero en ese momento, no es como nosotros, sí, yo soy pecador. Pero una cosa es que tú digas, yo soy pecador porque todos nos equivocamos, y otra cosa es que tú sientas que el Espíritu de Dios, ¿verdad?, esa sensibilidad de que te hace entender a ti de que eres pecador, que no somos dignos. No porque yo te lo diga, sino porque tú en tu corazón entiendes qué significa eso. Mira, yo quiero dejarte un ejemplo. A veces lo he contado una vez. Hay una película que a mí me gusta mucho, que es una película Ben-Hur, que habéis oído hablar de ella, Ben-Hur, que es un clásico, es una joya, tiene como 10 o 11 Oscars, pero bueno, aparte de los Oscars, es fantástica. Y ahí interviene Jesús también, porque habla de esa época, del siglo I, y no voy a hablar de la historia, pero hay una escena en que este hombre, Ben-Hur, judío, es llevado como esclavo, aunque él es de clase alta y todo, es llevado por los esclavos, por una injusticia, y entonces en un momento determinado, que atraviesa Belén, está, o Nazaret, sería Nazaret, perdón, no Belén, sería Nazaret, donde estaba Jesús. Los romanos le llevan preso con otros muchos, atado con cuerda, no le daban de beber, no le daban apenas de comer, y este hombre, Ben-Hur, pasa por allí y se ve a Jesús, ahí como cerca de su carpintería, en la película, y pasa por allí y Jesús ve que ese hombre se cae al suelo y se va a acercar y coge una vasija de agua y le va a dar de beber a ese hombre, en la película. A Jesús no se le ve la cara, solamente se ve por detrás, ¿no? Y le está dando de beber a ese hombre que estaba a punto de morir por sed, por cansancio. Pero en ese momento, en la película es fantástica, aparece un centurión romano con un látigo en la mano. Y en cuanto se da cuenta de que le está dando de beber, como posiblemente tenía orden de que no los cuidara, rápidamente se fue hacia Jesús
y levantó un látigo que llevaba para golpear a Jesús. En ese momento Jesús se levanta y se pone de pie, se le ve de espalda, y solamente lo que Jesús hace es que le mira la cara. Y es interesante como, ahí me conmueve aquello, ¿no? Porque le mira la cara, no se ve la cara, pero se ve la cara del centurión. Y como el centurión cuando se ve su cara en la película, lo recoge muy bien, cuando ve que Jesús le está mirando, hace así para dar, pero no se atreve, se queda como a media. Y hace así, vuelve para atrás, pero luego hace como otro intento, pero cada vez que le miraba, volvía para atrás. Algo estaba viendo allí que no era capaz. Hasta que llegó un momento que el hombre, a regañadientes, sin que nadie le dijera nada, en la película aparece y se va así andando. Y no hace ni caso ya. Jesús ya desaparece porque no es... el protagonista en esa película no es Jesús, pero él aparece allí, en esa escena. Y yo estoy seguro, ¿verdad?, que mucha gente que dice, yo cuando vaya al cielo le voy a decir a Dios y esto, y esto, y esto, y lo otro. Déjame decirte y decepcionarte que cuando estemos delante de Dios, creo yo, solamente su mirada nos va a hacer entender por qué Él murió en una cruz. Cosas que no entendemos ahora, cosas que entendemos un poquito. Pero aquel día, cuando Él nos mire, la persona que sea, por muy justo que te parezca tu causa, te va a pasar como el centurión. Vas a tener que bajar el látigo y vas a tener que dar la vuelta y volver para atrás y arrodillarte y decir como Pedro, apártate de mí, que soy un hombre, una mujer, pecador y pecadora. Y es interesante, ¿no?, cómo tenemos que tener cuidado, ¿no?, con juzgar a los demás. Y tenemos que dejar entrar esa luz en nuestro corazón para aprender ese idioma. Yo te invito a que tú, ¿verdad?, intentes profundizar, y yo también, en ese idioma tan fantástico que nadie puede hacer por ti y que no aparecerá en ningún anuncio ni ninguna academia, porque es el lenguaje del corazón, de las cosas espirituales. Hay una frase que alguna vez la he dicho, ¿no?, que también recuerdan, que dice, Dios será todo para ti cuando Él sea lo único que tengas. Y eso le pasó a Job, solo se quedó con Dios. Entonces, Dios es todo para él. Decimos con mucha facilidad, Dios es todo para mí. Bueno, Dios es todo para ti, vale, muy bien. Quítate el coche, quítate los pisos, quítate el trabajo, quítate la familia. ¿Sigue siendo Dios todo para ti? Job demostró que Dios era todo para él. Desnudo vine, desnudo... Dios le dijo a Satanás, no toques su vida. No toques su vida. Nadie te puede quitar tu fe en Dios. Te pueden robar muchas cosas, el diablo, o tú, pero nadie te puede quitar la fe en Jesús. Nadie. No hay diablo, no hay poder satánico que pueda apartarte de Jesús. Y quiero hablarte, ¿no? Meditaba también, no sé cómo vamos de tiempo, regular. Quiero, casi acabar. Meditaba también acerca de lo que es algo que Jesús expresó también y que tiene que ver con lo que es el trigo, ¿no? Y lo que algo que yo en aquel tiempo se entendía muy bien, pero que en este tiempo es más complicado, ¿no? El pueblo judío usaba el trigo como base para hacer el pan y lógicamente estaba muy familiarizado con ello. Y hay dos cosas que se hacía con ese cosecha de trigo, ¿no? Una era trillar y la otra era aventar, ¿no? Y yo lo leía porque es un tema que en aquella época todo el mundo lo sabía, hasta lo más... Ahora tenemos que leerlo. Y el trillar significaba que cogías un manojo de cañas de estas, de lo que son las... No la espiga que está arriba, sino lo que es todo lo que va al suelo, ¿no? Toda la caña, el tallo y todo. Y lo golpeabas sobre algo. A veces también se pasaba encima rodillos o lo que sea. Y lo que hacías es que separabas todo ese tallo, todo eso lo separabas de lo que era la espiga, ¿no? Lo que era la espiga. Golpeabas fuerte, y la palabra golpear es lo que se hacía, ¿no? Es para separar esos espigas, esos granos, golpeaba. Y la otra cosa que hacían también era soplar, era aventarlo, ¿no? Era soplar. Una vez que ya habían separado el tallo y todo eso, luego había que separar los granos de lo que era la paja, de lo que era lo notorio. Y para eso lo que hacían era soplar. Y el viento, cuando tiraban así para arriba, el viento lo que hacía es que por el peso, lógicamente, se llevaba lo que es la paja, la carcasa esta, lo que sea, como se llama ahora, no sé, carcasa se llamará,
pues bueno, lo que no sirve, ¿no? La cáscara, lo que se quiera llamarlo, y el trigo caía, ¿verdad? Y a veces, esto, ¿verdad? Jesús habló acerca de esto, ¿no? Jesús dijo, diciendo, ha llegado la hora, habló de él, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano no cae, de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guarda. Y en este contexto, ¿verdad? Jesús, que está anunciando su muerte, está hablando a los discípulos de su muerte, le dice, ahora está turbada mi alma, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento vemos a Jesús ahora como ese trigo, ¿no? ¿En qué momento? Y me daba cuenta de que Jesús ahora es ese trigo, que tiene que morir para dar vida a otro, ¿no? Y lo vemos aquí en cómo él, de alguna manera, es trillado, es golpeado. Dice la palabra de Dios que le golpeaban con una caña la cabeza, y Jesús pasó por eso, ¿no? Y los discípulos no entendían qué estaba pasando. Ninguno entendía como Job, ninguno de los amigos entendía qué estaba pasando. Y los discípulos no entendían cómo alguien tan poderoso, si era hijo de Dios, si era el Mesías, y no entendían porque ellos esperaban, lo dicen un texto que lo he puesto aquí, cómo tú siendo el Hijo de Dios es necesario, ¿no? Decía que muera, pero ellos entendían que el Cristo permanecería para siempre. Es la idea que tenían ellos, ¿no? Eso lo dice en Juan capítulo 12, versículo 34. Nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. No entendían cómo podía ser golpeado, cómo podía ser rechazado, no lo entendían nada de eso, ¿no? Pero Jesús fue golpeado, que es trillarlo, ¿verdad? Trillar su vida, tomaron caña, le golpearon y luego soplaron también aventaron su vida. ¿Y cuándo? Yo lo asimilaba, ¿no? Cuando Jesús, no solamente después de ser golpeado, después de ser escupido y de todo, le suben a una montaña donde el viento sopla. Y en esa montaña le ponen en una cruz y el viento sopla. Y su vida es también aventada. ¿Y qué quitaron de Jesús? ¿Verdad? ¿Qué quitaron ahí de Jesús para que quedara algo con fruto? Pues lo que sucedió en ese viento, en esa cruz, es que con ese viento se llevó tu cáscara y mi cáscara. Se llevó tus pecados y se llevó mis pecados. Eso es lo que hizo Jesús allí en esa cruz. Aquello que estaba él allí en la cruz, ¿verdad? Ese viento no se llevó su pecado, se llevó el tuyo y el mío. Así que Jesús es ese trigo que tuvo que morir, ¿verdad? Como dice Así que el punto límite de Jesús, quiero sí acabar con esto, ¿verdad? Para no ocupar más. El punto límite de Jesús, que también estuvo, porque Jesús era hombre también, fue hombre 100%. El punto límite de Jesús no fue los milagros, ni fue cuando él predicaba, que la gente le seguía, sino, lo tenemos en Marcos capítulo 14, el punto límite de Jesús fue en Getsemaní. Dice ahí, lo sabemos, ¿verdad? Que allí en Getsemaní él oró, ¿verdad? Y dijo, pasa de mí esta copa, esta hora. Y los discípulos se durmieron hasta 3 veces, él se levantó. Y él allí, ¿verdad? Pues dijo, Señor, es interesante que dice, tú tienes poder para quitar esto, todas las cosas son posibles para ti. Y no es cuestión de que yo pase por el punto límite, como pasó Job, no porque Dios no tenga poder, como lo dice él, tú tienes poder para esto, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces el punto límite no es cuestión de que Dios no tenga poder, es sencillamente de que está sucediendo algo. Y aquí lo que estaba sucediendo nadie lo entendía, ni los amigos, ni los discípulos, ni nadie. Pero él sí sabía lo que estaba haciendo. Y dijo un momento, basta ya se acabó, ya no hay que orar. Ahora lo que hay que hacer es seguir para adelante, ¿no? Y se levantaron y se fueron y hicieron esto. Así que simplemente decirte esto, ¿no? Que en este capítulo tratamos eso. ¿Qué es el punto límite? Y he intentado explicarlo, espero que te haya ayudado, ¿no? Así que si te sientes arrinconado, no sé si estás en el punto límite o has estado, déjame decir que si te sientes arrinconado sin saber al límite de tu fuerza o no entiendes lo que está pasando, recuerda que hay 2 opciones, como he dicho antes. Una opción es que tu corazón se quebrante o se quiebre y se llene de amargura,
O la otra opción que hizo Job es que se quebrantó y dejó que entrara la luz de Dios y aprendió ese nuevo idioma que dice, ahora mis ojos te ven. Te había oído de oída, pero ahora mis ojos te ven, ¿no? Así que posiblemente la noche más difícil para José y María fue esa noche cuando no encontraban para alojamiento para dar a luz. Eso hay que verlo y vivirlo. Pero también es cierto que en esa noche apareció la luz de Belén, ¿no? Esa estrella de Belén. Y quiero dejarte con esto, que en medio de cualquier dolor, jamás neguemos las promesas de Jesús. Jamás neguemos, aunque tengamos momentos críticos, ¿verdad?, de que Dios es eterno, de que Dios es bueno, de que Dios está con nosotros, ¿no? Como hizo Job. Así que este es el mensaje que quería compartirte. Te voy a pedir que te pongas de pie, por favor, y vamos a finalizar, si os parece, y guardamos esto en nuestro corazón. No sé si estás en el punto límite o estás cerca, pero quiero decirte que Jesús está contigo. No es cuestión de que tengas poca fe o mucha o poca, yo no te voy a juzgar, solo tú lo sabes. Pero sí quiero decirte, ¿no?, que Dios está contigo. Y eso tiene mucha más importancia que lo que tú puedas ver humanamente. Y también quiero decirte que si estás en el punto límite, no solamente hay una salida, sino que puede que sea el principio de una etapa en tu vida, una dimensión nueva en tu vida. Yo espero que sí, y deseo que sí, como pasó con Job. Así que guarda en tu corazón las palabras y medita sobre ella. Medita en esta semana, no solamente en esta mañana, medita durante la semana en ella. Y ojalá te puedas inscribir a esta academia de entender el lenguaje del corazón, no emocional, sino el lenguaje espiritual. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por tu bendita palabra. Gracias por el ejemplo de Job, Señor, y especialmente por ti, por Jesús. Gracias por tu vida, Jesús. Gracias por ser trigo, Señor. Gracias porque allí en la cruz, ese viento que de la colina se llevó no tus pecados, sino los nuestros, Señor. Ayúdanos a ver esto, aún en los momentos de punto límite de nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos. Bendíceles y guárdales. Así sea toda la gloria. Gracias, Jesús. Gracias. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.